os dejo con la introducción de David Calzada. Es socio responsable de auditoría de Grant Thornton, es una de las principales figuras del inmobiliario y de toda la legislación de SOCIMIs en España. Tuvo una experiencia de más de 10 años en PricewaterhouseCoopers. Después lanzó V-Bar SOCIMIs al mercado alternativo, la primera SOCIMI de residencial cotizado que salió al mercado alternativo bursátil. Luego se incorpora en 2017 a Grant Thornton como socio responsable de auditoría y desde ahí lleva y encabeza la parte de real estate y todo este escenario. Sin más, David. Buenas tardes a todos. Ha sido un placer y es un placer estar con todos ustedes esta tarde. Antes de nada, quería agradecer a Rankia la oportunidad, una vez más, de contar con nosotros. Como bien ha dicho Luis Ángel, soy socio responsable de auditoría en Grant Thornton y eso que me digas que soy un especialista en real estate pues me agrada. Es verdad que prácticamente toda mi vida profesional ha estado ligada al real estate, unas veces como asesor, otras veces del otro lado, ¿no? Gestionando mi propia SOCIMI, entre comillas, de unos inversores. Y yo creo que estamos aquí hoy y tenemos diferentes paneles en los cuales pues, bueno, vamos a poder dar una visión muy multidisciplinar desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista de qué es lo que está ocurriendo en el inmobiliario, ¿no? Yo siempre me pregunto, y hace poco estuve en otra sesión con Rankia, en la de que preguntaba al público si creemos que estamos ante un nuevo boom inmobiliario, qué es lo que va a pasar. Hoy creo que vamos a poder tener esa visión aterrizada por parte de expertos de diferentes materias y sobre todo que cada uno de ellos nos dé su visión acerca de su empresa, de cómo lo ve, cuáles son las perspectivas a futuro que va a tener el inmobiliario en España. No quiero terminar sin decir que atendiendo a diferentes parámetros que estamos viendo. Nosotros creemos que a día de hoy todavía nos está dando unos factores externos que nos hagan pensar que estamos ante una nueva crisis inmobiliaria. Sí que es verdad que estamos ante un cambio de ciclo, la entrada de un cambio de ciclo. Como sabéis, pues bueno, la economía es cíclica. Si nos ponemos a tirar marcha atrás, estos 11 años entre crisis y crisis, pues ahora parece que se están acercando. Si bien es verdad que nosotros desde Grant Thornton consideramos que ese cambio de ciclo no va a estar de alguna manera llevado, no va a estar llevado por los sospechosos habituales, ¿no? De las crisis inmobiliarias, que son las crisis inmobiliarias y las entidades financieras. En este caso, pues bueno, va a haber un cambio de ciclo, van a sufrir, pero yo creo que han tenido la suficiente destreza como para reorganizarse en el pasado, tanto el sistema financiero, hemos visto una reorganización muy importante, como el propio sistema inmobiliario, como para que no sean los motores de esta nueva crisis. Y sin más dilación, muchísimas gracias por haber asistido y damos paso, si te parece, a la primera mesa redonda. A mi izquierda tenemos a José Ramón Iturriaga, a mi derecha Rafael Valera, y presentamos la mesa que estará encaminada a analizar la visión desde dos fondos de inversión, desde dos visiones completamente, una parte más enfocada en renta variable y una parte más enfocada en renta fija, de la situación del inmobiliario cotizado que tenemos en España y en las inversiones. Empiezo con José Ramón, es muy conocido los que sigáis los medios financieros. José Ramón Iturriaga es socio de Avante Asesores, es gestor del fondo Okavango Delta, también de Spanish Opportunities. Tiene una carrera bastante amplia, llevas 13 años casi ya en Avante, si no me equivoco. Y tiene en su cartera, mirando el informe de la CNMV, me sorprendió ver cuando estuvimos planteando todo a quién invitábamos para que nos hablara desde un punto de vista de gestor sobre inmobiliario cotizado, hicimos una lista, desde Rankia nos sentamos a mirar una lista de, bueno, en renta variable, qué gestor está invirtiendo fuerte en inmobiliario y quién considera, quién está viendo oportunidades, y una de las carteras que nos llamó fue la de Okavango, con una fuerte presencia del inmobiliario. Danos un poco tu visión de esta apuesta tan firme. ¿Es convicción? ¿Ves que estos tipos de interés hay una oportunidad en el inmobiliario español?
Sí, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí. Y nada, pues fundamentalmente estoy con mucha exposición ahora mismo en mi cartera. Bueno, la cartera es la misma, o sea, el Spanish Opportunities y Okavango es el mismo fondo. Lo que pasa, uno de derecho luxemburgués y otro de derecho español, porque por cosas de la vida en España es más fácil distribuir un fondo de derecho luxemburgués que un fondo de derecho español, pero bueno, eso tendríamos que preguntar al Ministerio de Economía, eso no es culpa nuestra. Entonces, bueno, son el mismo fondo con la misma cartera y la exposición al sector inmobiliario es igual de alta en los dos fondos. Y hoy pues tengo una exposición pues, alta en términos absolutos y muy alta en términos relativos al sector inmobiliario porque veo una oportunidad de inversión muy clara, o sea, lo veo desde el punto de vista de valoración fundamental. Yo lo que hago es análisis bottom-up, ¿no? Yo lo que hago es mirar en las compañías y analizar cómo de caras o baratas están en función de esa valoración fundamental que creo que tienen que alcanzar y al precio al que están cotizando hoy. Es el sector inmobiliario español uno de los sectores que mejor refleja, yo creo, esa infravaloración o esa distorsión de valoraciones que tiene gran parte de la bolsa española. No toda, porque si se fijan, la bolsa española, por un lado, se ha producido una polarización muy grande, ¿no? Tenemos, por un lado, aquellas compañías con flujos de caja muy predecibles, como pueden ser las eléctricas, las autopistas, las compañías de infraestructuras, que están cotizando a múltiplos históricamente altos, que no quiere decir caros, ¿no? Por el entorno este de nuevo de tipos de interés en el que nos vamos a instalar, no en el que estamos ahora, que es extraordinario y yo creo, un tanto extremo, sino en el que tenderemos en los próximos años, que no va a ser el que teníamos previamente y lógicamente eso hace que todo se tenga que valorar de forma distinta, pero en el otro lado de la balanza tenemos compañías como los bancos, como las inmobiliarias, como muchas compañías cíclicas que están cotizando a múltiplos históricamente bajos, ¿no? Pues los bancos cotizando de media pues a 0,7 veces valor en libros, que es las mismas valoraciones que en el 2012, en el peor momento de la crisis del euro, en el 2008, en el peor momento de la crisis financiera, y las inmobiliarias también cotizando a múltiplos muy bajos, ¿no? Pues las inmobiliarias cotizando con descuentos muy grandes sobre pues, sus net asset value, ¿no? Sobre el valor de sus activos neto de impuestos, ¿no? Como si tuviéramos que liquidar hoy sus carteras netas de impuestos, están cotizando con descuentos muy grandes que no se corresponden con el momento del ciclo en el que creo que estamos. Pero bueno, yo creo que quizás para empezar lo que mejor ilustra esta oportunidad, y creo que la evidencia de forma muy clara, es el hecho de que hoy pues los sospechosos habituales, que son otros a los que tú te referías, me refiero más a los fondos de corte oportunista o los inversores de corte oportunista. Hoy cuando venía para acá he visto una noticia en el Confidencial que Cerberus acaba de lanzar una OPA sobre una SOCIMI pequeñita de 70-80 millones, pero Cerberus lanza una OPA sobre una SOCIMI cotizada, pero no me refiero a esta operación, sino al hecho, por ejemplo, de que Blackstone en los últimos 18 meses haya hecho dos operaciones importantes en lo que los anglosajones llaman el public market, que es el mercado cotizado, ¿no? Es un poco contraintuitivo, public market, pero es el compañías cotizadas, ¿no? Que un Blackstone tenga o pueda optar a las rentabilidades que exige a sus inversiones, que lógicamente son rentabilidades altas, a las que exigen este tipo de inversores a sus inversiones en la bolsa. Compró hace 18 meses Hispania, ¿se acuerdan? La SOCIMI cotizada gestionada por el grupo Azora, que estaba especializada en hoteles, pagando una prima del 30% sobre su net asset value y una prima que creo que fue de un 20% sobre el precio de cotización, y hace unos meses, a finales del año pasado, dio contrapartida al Santander, al BBV y a Merlin en la frustrada salida a bolsa de Testa, ¿no? Testa no pudo salir a bolsa, que es sorprendente, ¿no? Que la incomparecencia del mercado no pudieron salir a bolsa porque bueno, pues no tuvieron el interés suficiente, y Blackstone, haciendo honor a su fama de oportunista o a su nombre o a su categoría de oportunista, pues ahí estuvo y se compró una patrimonial residencial que bueno, pues es bastante fácil de valorar, pero si nos quedamos en lo conceptual, si nos quedamos en el plano puramente teórico, solamente el hecho de que un inversor de estas características tenga la ventana de oportunidad abierta para comprar cosas en bolsa y optar a las rentabilidades que ellos exigen a sus inversiones es, en mi opinión, una evidencia muy clara
de que las cotizaciones no están siendo muy eficientes, que el mercado o que la bolsa no está siendo muy eficiente a la hora de valorar estos activos, ¿no? Es como hoy, a través de la bolsa, puedes estar comprándote, y este ejemplo no es mío, este ejemplo lo utilizó Ismael Clemente, el consejero delegado de Merlin, hace unos meses, en una presentación de resultados. Es como comprar metro cuadrado de Castellana, que está a 12.000 euros, a poderlo comprar a 6.000, 7.000. Pues eso es lo que está pasando. Y hay, bueno, determinados inversores, los fondos long only, los Capital, los Fidelity, los fondos de viudas escocesas, todos estos que son los que en teoría tendrían que haber dado contrapartida, por ejemplo, a Testa en el momento de la salida a bolsa, pero que no están, porque bueno, ahí podríamos elaborar mucho más, y sin embargo otros de perfil más oportunista, que llevan desde el peor momento de la crisis, llevan pues 5, 6, 7 años pues haciendo su agosto aquí en España, y sorprendentemente hoy, 7 años, 6 años después del peor momento de la crisis, depende de cuándo ustedes lo quieran fechar, siguen campando a sus anchas. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos hacer dos cosas. Podemos escribir una tesis doctoral sobre los motivos que hay detrás de estas distorsiones en valoración, pero bueno, hoy parece que las tesis doctorales están un poco mal vistas, ¿no? O sea, nos han quedado un poco entredicho con los últimos acontecimientos que hemos visto, o podemos ganar dinero como están haciendo algunos, que yo creo que en la medida que se vaya normalizando la percepción del riesgo, estas compañías inmobiliarias deberían cotizar de acuerdo a su valoración fundamental. Interesante todo lo que comentas. Luego, en el panel de preguntas, seguramente alguien del público o yo mismo te comentaremos acerca de un poco, destripando un poco la cartera que tienes ahí de inversiones en inmobiliario. Pero antes de pasar a eso, permíteme presentar a la otra parte de la mesa redonda, que es Rafael Valera, que es consejero delegado de Buy and Hold, una de las gestoras independientes que más ha crecido en los últimos 3 años. Tengo el honor, los que tenemos el afincado en Valencia, de una de las pocas gestoras que también tiene presencia fuera de lo que es la capital y de Barcelona, que también tienen oficina ahí en Valencia. Y además eres el responsable y gestor de la parte de renta fija y flexible de los fondos Buy and Hold flexible y renta fija. Comentábamos antes de entrar y me preguntabas, y bueno, yo no sé un poco de qué voy a hablar aquí, pero cuando miramos las carteras, siempre una de las partes que sorprende es lo bien que os manejáis en la parte de renta fija. Es uno de vuestra cartera, cuando la miro, una de las cosas diferenciales que yo creo que tiene Buy and Hold es el que encuentra mucho valor en esa cartera que tenéis planteada para los inversores a 18 meses en la renta fija. Y ahí tenemos, mirando la cartera, tenemos varias compañías de deuda, de compañías cotizadas, de inmobiliarias. Entonces, explícanos un poco la visión que hay detrás de estas inversiones y si realmente el mercado no está viendo en los tipos que están pagando estas compañías por su deuda y por qué es interesante. Muchas gracias por venir y querer escuchar a un bastante ignorante del mercado inmobiliario. Al final, por ir al inicio, ¿no?, de una familia que tenga un patrimonio que va a invertirlo, siempre, casi en España, casi lo primero que se mira es: voy a invertirlo en mi patrimonio en inmobiliario, primero compro el piso, pago la hipoteca. Un señor mucho más rico, pues Amancio Ortega, pues vemos que invierte en inmuebles alrededor del mundo, ¿no? O sea, parece que no es tonto o no debe estar mal asesorado, creo entender. Entonces, sin duda es un activo donde protegerte de la inflación, que es al final lo que busca alguien con un patrimonio grande, ¿no? Luego nos quedan lo que serían las acciones, ¿no? Que es verdad que hay empresas inmobiliarias que cotizan y entonces las podemos comprar a través de acciones, son las que nos comentaba José Ramón. Y luego tenemos lo que serían los bonos, la deuda de compañías. Por ejemplo, pues Inditex no tiene deuda, con lo cual no podemos comprar deuda de Inditex porque tiene caja. Una vez hecho esto, pues cuando vas a invertir en acciones, en nuestro caso, que tenemos un fondo que es global, o sea, que invierte, el grueso lo invierte en Europa, pero tenemos un 38-40% fuera de Europa, pues lo que miramos son empresas más industriales, no ponemos el foco tanto en la parte del patrimonio que las familias o lo tienen bien porque se están pagando una hipoteca o bien porque son muy ricos y tienen pues su SOCIMI o están invertidos en otros activos. Entonces, sí es verdad que tenemos dos cosas,
vamos a decir, especiales en lo que es la parte de renta variable, que es una empresa cotizada que es tremendamente grande, que es Brookfield, que es probablemente, yo creo, de los fondos más grandes o el más grande del mundo. Inmobiliario, tiene 200.000 millones de dólares invertido en las zonas, en las capitales del mundo más importantes y en las zonas más prime, y luego en infraestructuras. Al final, para desarrollar un país te hacen falta dos cosas. La primera, la educación, eso es lo que te hace que un país pegue un salto cualitativo, y la siguiente es las infraestructuras. Entonces, y los países no desarrollados se tienen que financiar en dólares y no es fácil hacer autopistas, puentes, presas. Entonces, se apoyan en este tipo de fondos. Y de ahí que estemos invertidos ahí. En la parte más, vamos a decir, más de acciones en España, hemos encontrado una compañía que es, yo me atrevo a decir que es de las más, entre comillas, especulativa, porque está apalancada y porque se dedica a la promoción de vivienda. A la promoción de vivienda no en zona prime, que eso te exige un riesgo mayor. Lo que pasa es que está gestionada por un equipo muy experto y se ocupa de que el suelo en el precio de la vivienda nunca supere el 20%, que si vamos a zonas prime, pues puede irte el precio del suelo, la repercusión del suelo sobre el vuelo es brutal. No es el 20, es muchísimo mayor, ¿no? Que es Cohabit, ¿de acuerdo? Y esa es las únicas cosas. En la zona de renta fija encontramos compañías que han sobrevivido a crisis como la del 2008, ahí tenemos Inmobiliaria del Sur, que emite muy poquitos pagares, con lo cual en un fondo pequeño como el nuestro puedes invertir. Es una compañía familiar, es una compañía sevillana, es una compañía que tenemos la seguridad de que nos van a devolver el dinero, con lo cual invertimos con mucha tranquilidad. Pero un fondo de Pinco pues no puede invertir en eso porque ni le roza. Cuando gestionas miles de millones, invertir en compañías tan pequeñas es imposible, ¿no? O tenemos Bonos del Ar, que es una compañía que, como bien decía José Ramón, pues está con un descuento muy importante, pero lo que es más significativo son centros comerciales prácticamente alquilados, donde no los compran en subasta, con lo cual han hecho las compras a precios muy competitivos y con un muy bajo apalancamiento. Si la media del sector en Europa está con apalancamientos de 50%, esta compañía está incluso por debajo de 30%, con lo cual no tiene mucha deuda y nos da mucho confort. Y al final nosotros en una cartera de renta fija la diversificación es muy importante, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos. Ya por irme un poquito por las ramas, los bancos tienen vamos a decir, algo de inmobiliarias, porque al final cuando estás prestando en hipotecas y en promoción, pues tienes sin lugar a dudas, lo que pasa en el sector inmobiliario a un banco no les es ajeno. Y nosotros en la parte de bonos estamos muy invertidos en deuda bancaria, porque nos da, sobre todo, más retorno que si estamos invertidos en la parte del equity. El ROE en los bancos que estamos invirtiendo es inferior, el retorno sobre equity es inferior al retorno que nos dan los bonos subordinados de estos bancos. Ya no me enrollo más. ¿Qué porcentaje en la cartera de renta fija tenéis en la parte de inmobiliaria? Muy pequeño. Muy pequeño. Sí, porque al final pues tendremos, no lo contaba, ¿no? La verdad es que, perdóname, no sabía de qué iba a hablar, pero no tendremos más de un 5, un 6% en inmobiliarios. Tenemos en constructoras, eso sí, pero constructoras / concesionarias, ¿no? O sea, SACIR yo lo veo más como una concesionaria que como una constructora. Pero todo esto sabe mucho más José Ramón. O sea, que gírate por allí y él que me corrija si en algo he pecado. Perfecto. Pasamos a José Ramón y una pregunta que tenía en mente cuando veníamos. Hay mucho ruido, y sobre todo los que estáis aquí en Madrid tenéis un poquito más de ruido político detrás del inmobiliario. Yo hace 2 semanas estuve aquí en el foro MedCap, tuve una jornada inmobiliaria donde estaban presentes y salía del cóctel y tenía una manifestación enfrente del foro MedCap que me dijeron de todo menos bonito. Menos mal que llevaba el pin de ranking y enseguida se dieron cuenta que fondo buitre, me llamaban de todo y estaba un poco tenso el ambiente. Y con el cambio de gobierno y demás, ¿qué valor o qué peso le das que pueda haber una nueva regulación inmobiliaria que afecte a lo que tenías en cartera, a las compañías que tienes en cartera? Bueno, yo creo que el tema de riesgo regulatorio, bueno, el tema del alquiler, ¿no? Puede ser que afecte algún tema del alquiler, pero esto es más en comunidades autónomas, ayuntamientos, no es tanto gobierno central, sino en gobiernos autonómicos y locales que puedan poner algún tipo de limitación
a los precios del alquiler. O sea, yo creo que ahí el riesgo está en Cataluña, pero es el mismo riesgo que había antes. O sea, no ha cambiado el panorama político. El panorama político sigue siendo prácticamente igual que antes de las elecciones, ¿no? Podría haber habido un cambio en la Comunidad de Madrid que no ha habido. Entonces, bueno, yo creo que estamos igual que estábamos antes. Yo creo que, bueno, como otros sectores, pues el tema regulatorio les puede afectar, pero en este caso es solamente al tema del precio del alquiler, que puede afectar pues alguna promotora que ahora, bueno, están empezando a construir para empresas, para financieras que quieren invertir en viviendas para alquilar. Lo hemos visto, ¿no? Pues ahí están, pues están prácticamente todas, ¿no? Metro, Acesa y AEDAS ya lo han confirmado, pero puede ser que Neinor también vaya por ese camino en algún momento, y lógicamente esa incertidumbre, sobre todo al inversor más de perfil financiero, pues no le gusta, lógicamente, pero ahora yo creo que se circunscribe a Cataluña y más concretamente a Barcelona. Lo que pasa que, bueno, yo creo que una cosa es el ruido que se puede oír en campaña electoral y luego otra muy distinta es la que podemos ver cuando hay que pasar de las musas al teatro, porque si hay algo que tenemos todos claro, porque lo hemos visto en otras grandes capitales europeas, que cuando se ha tratado de limitar el precio del alquiler por este tipo de políticas ha sido totalmente contraproducente, ¿no? O sea, una cosa es lo que pretendes y otra cosa es lo que consigues. Yo creo que luego en el último panel, ¿no?, que venía alguien de Portugal, creo que ahí lo están haciendo razonablemente bien, están dando incentivos fiscales a los tenedores de casas, o sea, que es al revés, o sea, no limitar los precios, sino incentivar la oferta, que es la forma lógica de hacer esto. Esto hay que ir al capítulo 1 del libro de Samuelson, ¿no?, de oferta y demanda. Entonces, lo que hay que tratar es de incentivar que haya oferta, y eso es a todos los niveles, desde la gente que tiene casa, que con la inseguridad jurídica actual no quiere ponerla en el mercado de alquiler, a la propia promoción de nueva residencial que engrose esa nueva oferta de pisos para vender o alquilar. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir más por ese lado. Yo creo que lo bueno de las últimas elecciones es que, no lo sé, no tengo ni idea, porque yo lo que de verdad me dedico es a analizar compañías, aunque a veces nos tengamos que poner el gorro de analistas políticos, pero yo creo que en las últimas elecciones lo que cierran es un ciclo de 5 años que, si lo miramos con algo de perspectiva, aunque es difícil, ¿no?, porque tenemos la cabeza metida en la centrifugadora del día a día, todos nos levantamos por las mañanas y, bueno, los que nos toca afeitarnos, pues nos afeitamos escuchando alguna emisora de radio. Entonces, bueno, pues lógicamente es difícil mantenerse al margen, ¿no?, ese tema de las emociones, que es tan importante a la hora de tomar decisiones, mantenerse ajeno a las emociones es tan importante a la hora de tomar decisiones de inversión. En el tema político estos últimos años es difícil, ¿no? Pero bueno, si tenemos en cuenta que hace 5 años fue, con las elecciones europeas de hace 5 años, la irrupción de Podemos, ahí fue su primer resultado que sorprendió, y luego hemos vivido 5 años en los que, desde el punto de vista práctico, no ha habido posibilidad de grandes reformas, o las reformas se hicieron antes porque no había mayorías parlamentarias suficientes para hacerlas. Yo creo que, bueno, pues con lo que hemos vivido estos 2 últimos meses, se cierra este capítulo de alta incertidumbre política y, bueno, independientemente de los que están al frente, yo creo que tenemos ahora, tanto a nivel autonómico como municipal, como, bueno, ya veremos generales, a nivel nacional, 4 años que deberían romper con el mucho ruido que ha habido estos últimos años. Tenía una pregunta, viendo ahora que acaba de llegar Fabricio de Webare. Hay muchísimo del inmobiliario cotizado que se resume y que está hoy en el MAP cotizando. Leía casi 60 SOCIMIs cotizando ya en el MAP, pero me sorprende que los fondos aún tienen muchísimas reticencias a buscar en ese inmobiliario cotizado. Casi no hay nadie invirtiendo ahora mismo en las SOCIMIs ahí, mucho porque muchas de las SOCIMIs que están tienen grandes grupos de control que están cotizando por los incentivos fiscales, pero las otras que están intentando desarrollar su cartera, que ya acabamos de vivir el primer anuncio de una operación corporativa entre SOCIMIs del MAP. ¿Has mirado algo allí? ¿Has buscado? Bueno, yo creo que
Ahí hay que diferenciar, ¿no? Hay más de 60, las tengo, sí, las sigo, las tengo mapeadas, vamos, por así decirlo. Y el problema es que, claro, si tú tienes a las grandes cotizadas del IBEX 35, como Merlin, cotizando prácticamente con casi, ha llegado a estar con un 30% de descuento sobre NAF, ahora ha recuperado algo, o LAR, que está cotizando con un descuento de más del 40% sobre NAF, y son compañías grandes que son más líquidas, que bueno, pues, son más conocidas, que bueno, tienen inversores internacionales en su accionariado, lógicamente de ahí para abajo tienes todos los problemas de las otras y además tienes que añadir los problemas de tamaño y de liquidez, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo primero sería hacer el análisis de por qué están cotizando estas grandes inmobiliarias, también Colonial, pues con descuentos sobre NAF. O sea, Colonial, que no hay duda que es la Socimi con mejores activos, o sea, la Socimi probablemente europea con mejores activos de oficinas, tanto en Madrid, Barcelona y París, que hoy sus homónimas europeas de esa calidad de activos, me refiero, están cotizando con primas que quizás no se justifican tanto por el momento del ciclo. O sea, el momento del ciclo aquí en España es más retrasado, o sea, vamos por detrás del ciclo, por lo que lógicamente tendríamos que pagar una prima mayor, ¿no? Si descontamos que los precios de las oficinas, del alquiler de las oficinas en España tienen más recorrido, o que la comprensión de yield en términos de precios de metro cuadrado de oficina tiene algo más de recorrido, o sea, ya no tiene mucho, pero tiene algo más de recorrido, en tanto que es algo más, tiene algo más es algo más alto que en otras grandes capitales europeas, pues tendríamos o podríamos pagar, en teoría, una prima mayor. Pues sin embargo, Colonial no cotiza con prima, sino que cotiza con descuento. Si nos vamos a Merlin, que es la mayor compañía por tamaño, por base de activos, por diversificación, ¿no? Líder en oficinas, líder en centros comerciales, líder en logística, con una cartera retail bastante razonable, que tiene distintas palancas para ir poniendo en valor, cotizando, ha llegado a cotizar este año con un 30% de descuento, que ha sido el mayor descuento que ha cotizado nunca desde su salida a bolsa. O sea, ha cotizado incluso con más descuento que con el que cotizó cuando salieron, que cuando salieron, os acordaréis, hace 5 o 6 años, todas las OCIMIS eran unas cajas vacías, con unos ejecutivos más o menos listos, en general todos razonablemente listos, con muy buenas intenciones, y un folleto en el que decían lo que iban a hacer. Pues en esos momentos, en esos primeros años, que todavía no eran una realidad, cotizaban con menos descuento que cotizan hoy, cuando hoy, por ejemplo, Merlin te está pagando una rentabilidad por dividendo del 5%, cuando a 2 años vista, y este es un análisis muy sencillo de hacer, Merlin, las rentas de Merlin van a incrementarse en más de un 30%, que te las van a pagar vía dividendo, te van a pagar eso sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, esa es, yo creo, el problema. O sea, el problema no es que lo tengan las pequeñas, el problema es la percepción del sector en su conjunto para el inversor en bolsa. Y yo creo que, bueno, pues de un tiempo a esta parte, y lo hemos visto, yo creo, estos últimos 12 meses, es un muy buen ejemplo, ¿no? Los miedos cíclicos, o sea, el mercado está movido por temas top-down. O sea, aquí el análisis bottom-up, el análisis de gente como Rafael o como yo, que nos dediquemos a sentarnos con los directores financieros o los consejeros delegados de las compañías, mirarles a los ojitos y ver cuánto nos están engañando, porque engañarnos nos engañan, pero vamos, dentro de un orden, somos muy pocos. Aquí las decisiones las están tomando pues desde arriba. Dicen, ahora no queremos ciclo, y bueno, pues esto luego preguntárselo, por ejemplo, a Lars, lo podéis preguntar, que va a estar por aquí. Bueno, pues inversores que salieron o que estuvieron con ellos desde el inicio están saliendo ahora, están desinvirtiendo ahora, grandes fondos de inversión de gestoras internacionales, por una visión puramente top-down. O sea, no porque no consideren atractivo que el AR te pague un 8% de rentabilidad por dividendo, que es lo que te está pagando hoy con los alquileres en la superficie, la superficie que tiene ahora mismo bajo. Si metiéramos el centro comercial de Sevilla, que inauguran después de verano, serían casi un 10% de rentabilidad por dividendo. Pero vamos, limitándonos a los alquileres de los centros comerciales que tienen hoy en funcionamiento, es un 8%. Si además a eso sumamos las desinversiones que han hecho, que si os habéis fijado, esto lo puede explicar mucho mejor ellos, pero vamos, como no están todavía, lo hago yo, que han hecho en los últimos años, que lo han hecho con primas muy grandes sobre los precios de compra y con primas sobre NAV. O sea, que es algo extraordinario. El precio de mercado, que es al precio que se hacen las operaciones que leemos en los periódicos, se está haciendo con primas sobre NAV. Y sin embargo, estas compañías cotizan con descuentos. Pues en el caso del AR cotiza con un descuento tan gordo porque no solamente
hay gente que le preocupa el ciclo, sino hay gente que le preocupan las retailers, ¿no? Los centros comerciales, el tema del Internet, cómo va a afectar a estos centros comerciales. Bueno, pues puede ser que a 10 años no haya centros comerciales, pero yo lo que veo trimestre tras trimestre es que las ventas en centros comerciales crecen más o menos en línea con el crecimiento del consumo, en España en torno al 3%, y los centros comerciales del LAR pues le sacan otros 2 puntitos porque son muy buenos gestionando centros comerciales, o sea, crecen todavía más que el consumo en centros comerciales. Bueno, pues yo creo que aquí puede pasar 2 cosas, o que el mercado con estas cotizaciones esté anticipando que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina y nos lo estemos perdiendo, que puede ser, yo no digo que no sea así, que puede ser, o que, como ha pasado muchas veces, el mercado se haya pasado de frenada varios pueblos y un par de gasolineras, que es lo que supondría este tipo de valoraciones. O sea, que en el entorno de tipos actuales, donde el bono español hoy te está pagando un 0,5 a 10 años y el 5 años está en negativo, una compañía como LAR te pague recurrentemente un dividendo del 8%, se me está escapando algo, pero muy grande, o sea, que se me está escapando. O sea, yo creo que aquí el problema es que todavía vuelvo a mi razonamiento del principio, pues los Fidelity, los Capital, los Templeton, estos fondos long only que tradicionalmente han sido los grandes tenedores de la bolsa española. En el año 2007 el IBEX 35, el 30%, más del 30% del IBEX 35 lo tenían estos grandes fondos long only. Hoy no están. ¿Por qué? Pues porque se fueron en el año 2012 por los problemas del euro y todavía no han terminado de volver. Hoy los que están son los sospechosos habituales, los listos, que son listos, son muy listos, pero lo que sorprendentemente es que todavía no hayan vuelto los otros. Bueno, pues es cuestión de tiempo que vuelvan, pero entre tanto, pues yo estoy encantado con el 8% de rentabilidad por dividendo de LAR, con el 5% de rentabilidad por dividendo de Merlin, con las expectativas que tengo en algunas de las promotoras que me devuelvan a 3 años el market cap en dividendo. Pues bueno, pues cuando haces este tipo de ejercicios, pues bueno, pues a lo mejor dentro de unos años pues nos tendrán que jurar que lo vivimos, pero o ha desaparecido y esto se ha convertido en Mad Max. Pero puede ser, también puede ser que esto se convierta en Mad Max. Yo no se lo puedo asegurar, pero si se va a convertir en Mad Max, ¿qué más le da que le pille invertido en LAR, que le pille invertido en Iberdrola? Una pregunta que lanzo en ambas carteras. ¿Cómo valoráis con estos descuentos que se están presentando las posibilidades de operaciones corporativas tanto desde estos sospechosos habituales como de otras compañías del mercado? Me comentas, LAR, con los descuentos y ese dividendo, una compañía muy grande como Unibail Rodamco que pueda interesarse en estos activos, o compañías americanas. Ya mencionaste a Brookfield, que siempre está ahí atento a las compañías que pueda adquirir para complementar su cartera de inmobiliaria. ¿Cómo valoráis con estos descuentos que está teniendo el inmobiliario y el interés que se está despertando las posibilidades de operación corporativa? Rodamco también cotiza con descuento, es decir, que no solamente es un tema de españoles, ¿no? Yo creo que al final el inversor cada vez es más global, ¿no? Y hemos visto, pues en Estados Unidos han sufrido mucho los retailers, y eso, aunque en España no tiene nada que ver, es un mercado que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de los malls americanos, son historias completamente distintas. Al final, un tío que toma decisiones desde California o desde Chicago, pues lo mezcla todo. ¿Qué pienso yo? No lo ve tan local, ¿no? Y eso te lleva pues a que veamos pues lo que comentaba José Ramón, ¿no? Pues situaciones un poco sin sentido. Y es lo único que hay que hacer es tener paciencia, no tampoco. Sí, pero yo creo que el tema de operaciones corporativas hemos visto, o sea, que en los últimos 18 meses se han visto, o sea, hemos visto lo que comentaba de Blackstone comprándose Hispania y Testa, Colonial, que es un industrial, comprándose Axiare, o sea, que Colonial se compró Axiare porque lógicamente entendía que le salía más a cuenta, ¿no? Permítanme esta expresión coloquial, le salía más a cuenta comprarse el holding que comprar los edificios por debajo, o sea, no encontraba o era más difícil
era más barato comprar el holding Axiare pagando una prima sobre NAV, pagó también un 30% de prima sobre NAV porque no encontraba los 40 edificios que tenía Axiare a esos precios, y por eso se compró Axiare. Bueno, pues hoy Cerberus ha metido la patita, que yo creo que está entrando por la puerta de atrás en el mercado de las cotizadas, porque es que Cerberus en el inmobiliario español, en el no cotizado, ya ha hecho muchas cosas. O sea, se ha comprado una constructora, Imoglaciar, ha comprado cartera de muchos bancos, entonces, bueno, pues sin tampoco querer aquí lanzar las campanas al vuelo, pues podría tratar de montar lo que han hecho alguno de estos grandes fondos, ¿no? Como Castle Cake o como Longstar con estas promotoras, ¿no? Tienes el suelo, tienes la constructora, pues, o tienes la promotora, ¿no? Imoglaciar es más promotora, o sea, tienes el suelo, tienes la parte técnica, tienes tus capacidades financieras y ahora te compras una compañía cotizada. Bueno, pues estamos empezando a ver que hay movimiento por ese lado. El tema de industriales, bueno, pues el problema es las cotizaciones en algunos casos, pero bueno, yo creo que ahí podremos ver cosas, pero en un mundo donde sobre todo estos grandes inversores financieros tienen tanto dinero, yo creo que ese proceso de consolidación que a estos descuentos ya está pasando y yo creo que va a ir a más, probablemente sean ellos quienes lo lideren, ¿no? Una pregunta también a ambos. Se desconfiaba mucho hace unos años de los equipos directivos que estaban detrás del inmobiliario cotizado. Ustedes que estáis en el día a día hablando con las compañías y demás, a lo que me llega a mí es que ha habido mucha limpieza de este tipo de ejecutivo en el sector y sobre todo en el inmobiliario cotizado que más está triunfando y las grandes reconversiones. ¿Cómo veis esos contactos? ¿Han mejorado? ¿Son más abiertos a los inversores? La limpieza se hizo primero en la crisis, que unos quebraron y otros no. Ella es una limpieza que el mercado pues a los malos gestores los excluye y desaparecen. Y ahí pues hemos visto, no quiero decir nombres, pero tenemos todos nombres de gente que iba en aviones muy grandes que ya no se oye hablar de ellos. Y no digo ni uno ni dos, o sea, familias enteras. Y ahora el tipo de profesional es completamente distinto. El apalancamiento es mucho menor, para empezar porque los bancos tampoco, y muchos de ellos se financian en el mercado, y en el mercado también te exige unos parámetros cuando vas a emitir un bono, ¿no? Antes había un mercado secundario, prácticamente todo se hacía vía préstamo bancario. Los bancos también ahora en número se han reducido muchísimo, con lo cual tienen que ir a explicarles las bondades a bancos extranjeros en muchos casos, que tienen unos estándares pues distintos, vamos a decir, al que tenían las cajas de ahorros. Pero yo creo que, tomando el ejemplo, pasamos de las OCIMIs al sector de la promoción residencial, que es otro sector de cotizadas, pues no voy a dar tampoco ningún nombre, pero creo que ha cambiado por completo el panorama. Estos señores que cogían aviones ya no están, los que han sobrevivido, pues lógicamente, que estos son de los que sí podemos dar nombres, pues eso, Inmobiliaria del Sur o los Colomer con Progemisa, todos este tipo, pues tienen el mérito de haber sobrevivido la mayor crisis del residencial español de la historia y probablemente no volvamos a ver ninguna como la que hemos vivido porque la burbuja que se montó fue de proporciones bíblicas. Pues tenemos por un lado esos gestores y luego los gestores más de perfil financiero que toman las decisiones con carácter eminentemente financiero. O sea, estos señores no compran un suelo o no van a comprar un suelo, no van a entrar en la subasta de un suelo si no entienden que pueden optar a los márgenes que están exigiendo a sus inversiones. Eso hace que el sector esté mucho más ordenado por ese lado. Y por el lado de la financiación, pues lo que apuntaba también Rafael, que es el tema de los bancos, que bueno, pues en el año 2006-2007 el 50% del sector financiero estaba en manos de las cajas de ahorros, que no todas las cajas de ahorros hicieron tropelías, pero sí muchas de ellas fueron, si no las únicas, sí responsables en parte de esa gran burbuja, ¿no? Pues hay una cifra que es demoledora, ¿no? Las cajas de ahorros en el año 2000 tenían el 30% de cuota de mercado de un mercado tan competitivo como es la banca retail en España, y en el año 2007 tenían el 50%. O sea, esos 20 puntos de cuota que ganaron pues al Santander, al BBV, a la Caixa, tal, pues lo hicieron pues como lo hicieron, dando fundamentalmente
crédito promotor, que el crédito promotor es lo que se lleva por delante al banco. O sea, la mora en hipoteca a primera residencia, ni siquiera en esta crisis, se ha ido a cifras demasiado altas. Lo que se llevó por delante el sistema fue pues esas moras de crédito promotor, esa mora del sistema que es como consecuencia de la mora promotor. Pues esto ya no está. Estos señores, ese 50% del sistema ya no existe. Ahora, bueno, es un sistema financiero pues gestionado con otros criterios y bueno, ahora pues la crédito promotor tienes que para que te den crédito promotor pues tienes que tener un 30% de la promoción prevendida, o sea, son otros parámetros, por lo que tenemos por delante un ciclo que ya lo estamos viendo, mucho más ordenado. Luego, pues los problemas de las capacidades técnicas, bueno, pues ahí las capacidades técnicas es algo que se ha echado en cara a alguno de los gestores de las promotoras, de las nuevas promotoras recién cotizadas. Bueno, y lógicamente no es, ahí hay problemas operativos o nos estamos enfrentando, o se está enfrentando el sector, mejor dicho, a cuellos de botella después de 10 años sin poner un ladrillo encima de otro, pues cuellos de botella que se producen por el lado de las licencias o por el lado de los costes de construcción, pero bueno, pues hay que mirar cuánto de eso es coyuntural, cuánto es estructural y sobre todo para analizar el momento del ciclo en el que estamos, si es un problema de oferta o de demanda. Y desde luego no es un problema de demanda, o sea, la demanda tiene mucho recorrido y cuando se solventen estos problemas de cuello de botella, yo creo que estas promotoras tienen mucho recorrido, o sea que yo creo que estamos en un entorno mucho más profesionalizado en los dos lados, en los gestores, en el sistema financiero, lo que hace que tengamos por delante años razonablemente buenos. Gracias. Abrimos el debate al público. Si tienen alguna pregunta, acercamos el micrófono para los que nos están escuchando desde sus casas. Damos unos minutos de si alguien tiene una pregunta. Si no, les quiero lanzar una última pregunta a cada uno. Yo me he alargado mucho, déjale a Rafael, yo que Sí. me enrollo como las personas. Sabes mucho más. Estoy aquí con tendencia. Muy entretenido. Te quiero lanzar una pregunta, Rafael, sobre todo el fondo de renta fija que tenéis establecido de que si a los 18 meses, que es el perfil inversor que recomendáis, si no llegáis al objetivo de rentabilidad, devolvéis las comisiones que habéis cobrado. En este punto de inmobiliario, esto implica de que casi no os podéis permitir errores. Entonces, el trabajo que lleva toda la bono que añade esa cartera, entiendo que será mucho mayor y los criterios de selección que estáis tomando. Me sorprende no ver más compañías europeas de este sector que tiene deuda española inmobiliaria, pero no deuda europea inmobiliaria. ¿A qué se debe? Hemos tenido deuda europea, hemos tenido centros comerciales en países del este que hemos comprado pues oportunísticamente y vendido, y porque es difícil encontrar papel que te pague, pues renta corporación, te paga un 6%, pues tenemos bonos de renta corporación. Es una compañía que se está diversificando, que tiene ya una pata en el asset management, en la gestión de socimis, vamos a decir, o de fondos de gestión, y que ha aprendido de la crisis anterior, que no se la llevó por delante de milagro, y ha aprendido mucho. O sea, los que han sobrevivido pero lo han pasado mal, es gente que ha aprendido la lección muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, a estos sí, les prestamos dinero con mucha paz. Está cotizando el bono como a 105, menos de un año. Y además tienen covenants que si pasan de un apalancamiento tienen que amortizarte antes el bono. Y bueno, los 18 meses los cumplimos en junio y bueno, los clientes que invirtieron no van a cobrar la comisión de gestión porque han ganado dinero, que es de lo que se trataba. O sea, nadie invierte en un sitio para que le devuelvan la comisión de gestión. Pero bueno, tampoco este tema, ya hago aquí hincapié, nadie lo había hecho en 40 años de historia que debe tener la industria de fondos de inversión. Nadie lo ha hecho. O sea, que algo tendremos cuando lo hacemos. Sí, no, que debemos ser unos valientes, unos insensatos o algo así. Perfecto. Y José Ramón, a ti la última. Viendo toda la exposición que has hecho, ¿qué señales de alarma te harían reducir la exposición inmobiliaria? ¿Qué cosas tienes marcadas de si empiezo a ver esto, pues yo creo que empiezo a reducir? Hombre, yo creo que estamos lejos de señales de alarma. O sea, que es un tema que está muy ligado a la evolución del ciclo macroeconómico en España y estamos lejos de una recesión o de una burbuja. O sea, que a mí me hacía mucha gracia
hace unos meses, ¿no? Porque claro, pasábamos de un extremo al otro, o sea, que hablaban prácticamente un día sí o días alternativos, un día se hablaba de burbuja en el sector inmobiliario y otro día que estábamos a las puertas de una recesión. Y bueno, pues lo que no se puede es sorber y soplar a la vez. Estamos a las puertas de una burbuja o estamos a las puertas de una recesión. O, como yo creo que no estamos ni a las puertas de una ni a las puertas de la otra, en el caso de la economía española. La cosa es que crezcamos algo más o crezcamos algo menos, porque lógicamente lo que está pasando con el comercio internacional pues afecta a nuestro crecimiento, pero si miramos lo que ha pasado en el primer trimestre, lo que va a pasar en el segundo, está creciendo. Lo sorprendente es la resiliencia de la economía española, ¿no? En un entorno de desaceleración de la economía mundial como consecuencia de la incertidumbre que han provocado la guerra comercial. España sigue creciendo al 2,5, ¿no? La revisión que acaba de hacer el Banco de España de estimación de crecimiento para este año ha sido el 2,4. Nadia Calviño, la ministra de Economía, también ha dicho que va a revisar al alza la estimación de crecimiento, y eso es bueno por cómo estamos creciendo. Y si entras un poco en las tripas, en los fundamentales, yo empecé como analista macro, pues son bastante halagüeños, y luego ya pues lo juntas con las valoraciones del sector, pues las valoraciones son tremendas, ¿no? Estamos en un momento de eso que dentro de unos años pues tendrán que jurarnos que lo vivimos para creérnoslo, ¿no? De verdad que vosotros visteis compañías cotizando en el año 2019, estamos, ¿no? Con descuentos del 40% sobre el net, pues como el 40 y el 50, o sea, Metrovacesa está cotizando con el 50% de descuento sobre el valor del suelo que tiene en su balance. O sea, no es que estén cotizando que no vaya a crear valor, sino que va a destruir el 50% de valor de su balance. Es algo absolutamente extraordinario si lo analizamos así. Entonces, bueno, pues señales de alarma ya tendremos tiempo para hablar de señales de alarma. Yo entiendo que los pesimistas tienen mucho más predicamento. Los pesimistas siempre se hacen más eco la gente de los preludios o de los augurios pesimistas, pero vamos, yo no me encuadro en esa categoría. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, José Ramón. Gracias a todo el público por escuchar esta primera charla. Y nada, los podéis seguir en Twitter, son muy activos ambos, y en ABC tienes una columna y muy activo. Ahora en Rankia también, creo la semana que viene tenemos un webinar repasando la cartera. Pues nada, gracias a los dos y damos paso a la siguiente conferencia. Muchas gracias.